Al tratar de Maududi, naturalmente he tenido que hablar y he empezado ya a tratar, he empezado ya el asedio a la figura de Dara Shikoh, que es un personaje, un escritor, que por su condición de príncipe, por su condición histórica, prominentísima y elevadísima, no solo pertenece a la historia literaria, sino también a la historia universal, a la historia general, y de una manera determinante. O bueno, en realidad habría sido mucho más determinante si no lo hubiera matado su hermano, pero en todo caso, es una figura que merece un prolongado asedio, como el que infortunadamente tuvo en la vida real, para llegar a hacernos con todas las riquezas espirituales y literarias que posee su fortaleza. Y ese asedio ha de empezar, sin duda alguna, con la obra de Niccolò Manucci. Bueno, naturalmente tengo su obra, pero como al tratar de su obra hay que contextualizarla, hay que ponerla en contexto con su vida, de su vida no creo que haya un testigo más fiable y más completo que Niccolò Manucci. Así que voy a intentar dar una aproximación metódica y sistemática a la obra de Niccolò Manucci. Como buenamente voy a poder y con los materiales que están a disposición de cualquiera en internet, que afortunadamente son muchos, por no decir todos. Yo empezaría yendo a esa página que no conoce nadie y que nadie usa porque no es fiable académicamente. Yo empezaría por esa casi ignota y arcana página que es Wikipedia. Me iría a la página de Wikipedia en inglés, donde Manucci tiene un artículo como Niccolò Manucci, aunque es más que claro en la miniatura que acompaña el artículo, una miniatura que se halla en el gabinete de impresos, en el gabinete de grabados, pero es una miniatura pintada a mano de la Biblioteca Nacional de París, de la Biblioteca Nacional de Francia, de París. Por lo tanto, está claro que podrá hallarse en forma digitalizada en Gallica, que es la página virtual de la Biblioteca Nacional de Francia. Y en esta miniatura se lee clarísimamente el nombre de Manucci como Niccolò Manucci. Bueno, no tiene el acento grave, pero vamos, Niccolò Manucci. Niccolò Manucci. Nicolao, naturalmente, pues es una latinización, Nicolaus, es una forma también válida, claro, en italiano, Filippo, Pippo, a Brunelleschi, Vasari lo llama Pippo de ser brunellesco, o sea, claro, naturalmente hay manga ancha, y naturalmente hay apócopes y aféresis, y bueno, lo normal será llamar a Manucci Niccolò, aunque el artículo lo llama Niccolò. El artículo italiano lo llama Niccolò. Pero ¿por qué me he ido al artículo inglés? Pues porque aquí, a diferencia del artículo en italiano, en obras, works, aparece primero la edición de Niccolò Manucci de William Irving de 1913, A Pepys of Mughal India, un Pepys, un señor Pepys, Pepys el famoso diarista, un Pepys de la India mogol, 1653-1708, pero esto es un resumen de Irving, de su monumental obra, que bueno, esto no está en desorden, porque luego viene la edición de François Catrou, History of the Mughal Dynasty of India, de 1826. Y aquí lo que importa no es el periodo que vive. En el título no aparece el periodo que vive Manucci, sino toda la dinastía mogol. Por lo tanto, el arco cronológico que aparece en el título es 1399-1657. En cambio, en el resumen de Irving, lo que importa es la vida de Manucci, que muere en 1717, pero curiosamente corta las narraciones en 1708. Pero bueno, todo esto está
Muy bien, pero no es por lo que hemos venido. Lo que realmente está muy muy bien y es insuperable es la colección de 4 volúmenes que aquí están digitalizados y ordenados, porque en la Wikipedia en inglés, al final de las obras, al final de la lista de las obras, tenemos los enlaces a archive.org, donde está la edición de 1907 fotografiada con sus páginas amarillentas, la edición de 1907 de Niccolò Manucci, Storia do Mogor, o Mogul India, la historia do Mogor es evidentemente portugués, porque es una obra escrita en varios idiomas. Ahora por supuesto lo explicaré. O la India Mogol, 1653-1708. O sea, Irving da esas fechas para las memorias de Manucci y luego, claro, lo conserva en la edición resumida A Pips of Mogul India, un pepis de la India Mogol. Bueno, esto es un tesoro, esto es una auténtica maravilla que aparece aquí reproducida íntegra, los 4 volúmenes con un enlace fácil, así que naturalmente lo primero que hay que hacer para estudiar, conocer y aprender sobre Niccolò Manucci es irse a la Wikipedia en inglés y usar constantemente estos 4 enlaces de los 4 volúmenes de la edición de 1907 de William Irving de la Storia do Mogor, la historia do Mogor. Bueno, esto es lo fundamental que nos da la versión de la Wikipedia inglesa. Si nos vamos a la italiana, hallaremos esa misma miniatura que aparece en blanco y negro en la versión inglesa de la Wikipedia, en color, una auténtica maravilla, pero ya digo que esto no tiene mucho misterio. En la Biblioteca Nacional Francesa, en la Biblioteca Digital Francesa, Gallica, buscaremos documentos relacionados con Niccolò Manucci y nos saldrá esta imagen y muchas otras. Esto en cuanto a la iconografía, a la plástica relacionada con Manucci. Lo que nos interesa de la sección italiana de Wikipedia, que bueno, tiene una bibliografía que es más o menos la misma, la edición de Catrou, la Storia do Mogor, pero no viene el enlace a los archivos digitalizados en archive.org, y A Pips of Mogul India, siendo una versión abreviada de la Storia do Mogor. En fin, lo que nos aporta la edición italiana de Wikipedia es el maravilloso artículo biográfico sobre Niccolò Manucci de Rahim Raza en el Dizionario Biográfico degli Italiani, volumen 69, publicado en Roma por lo Istituto de la Enciclopedia Italiana, 2007. Luego hay otra biografía más antigua, esta de Rahim Raza es de 2007. Luego hay otra biografía que sin duda es interesante, pintoresca y literaria, de Roberto Almayá. El artículo Niccolò Manucci en la Enciclopedia Italiana de Roma, del Instituto de la Enciclopedia Italiana, pero de 1932. Como al tratar de Manucci hay que aclarar detalles muy intrincados y alambicados de fuentes y transmisión filológica, creo que lo mejor será, desde luego, irse al artículo más moderno, que es una auténtica maravilla, de Rahim Raza, Niccolò Manucci. Y bueno, he pulsado en el enlace, pero en realidad sí lo tenía ya, como los cocineros que ya lo tienen todo eventrado y limpio, tiene el pescado limpio. Bueno, pues yo aquí también tengo el pescado limpio, e incluso tenía marcado el párrafo que quería subrayar, pero es que en realidad me interesa casi todo, así que voy a resumir el artículo. Niccolò Manucci nació en Venecia el 19 de abril de 1638. Nace de Pasqualino y de Rosa Bellini, y es el primero de 5 hijos. Condición familiar modesta, su padre era lo que ahora es un objeto de mesa. Era una especie de molinillo de pimienta humano. Bueno, se dedicaba a moler pimienta. Era un moledor de pimienta.
algo que ahora es un objeto de las cocinas. Era un moledor de pimienta y de otras especies que llegaban de la Serenísima, que llegaban a la Serenísima. Recuerdo que Manucci nace en Venecia, que llegaban a la Serenísima desde Oriente. Quizá en el taller del padre, bueno, llamémoslo botica, porque al tratar de especias es un no, especial, es una especie de boticario, más que bodega, más que en la bodega del padre, sería en la botica del padre. Son dos palabras que derivan de apoteca ambas. Probablemente allí aprendió a mezclar, usando el mazo y el mortero, las drogas que le dieron la fama de médico y de speciale. Las especias, un speciale es el boticario, es el farmacéutico, pero naturalmente en speciale está esa raíz de especias. Cuando no había cumplido todavía 14 años, Manucci se desplazó, se mudó con un tío mercader en Corfú. Se fue a Corfú con su tío mercader, desde donde se embarcó clandestinamente en una nave que batía bandera inglesa, directa a Esmirna. En esta primera aventura se escapó del riesgo de ser tirado al mar por el capitán gracias a la intervención de Henry Bard, vizconde de Bellomont. Bellomont era un noble católico inglés y un profundo conocedor del Próximo Oriente, del Medio Oriente para ellos, bueno, llamémoslo Medio Oriente. Había participado en la Guerra Civil de 1640 a 1649 alistándose con el rey Carlos I y había perdido en combate el uso de un brazo. Fue nombrado por Carlos II, en el exilio en Francia, embajador en Persia, India y en otras monarquías orientales. El propio Manucci cuenta el comienzo de la relación con Bellomont. El tal caballero me demostró particular afecto y me preguntó si lo quería acompañar. Hay una laguna, se salta en una parte, al cual, o sea, este caballero, yo servía con mucho amor, viendo que me estimaba, viendo que me quería más que estimar en español, viendo que me quería como un hijo. Todo esto viene de la edición de Falquetta, que es una edición resumida, solo en italiano. Luego lo veremos, naturalmente luego lo veremos. En séquito de Bellomont, atravesó la península anatólica y en agosto de 1654 llegó a Kazvin, ciudad sobre las ondas del Caspio. Después se detuvo en Isfahán, entonces capital de Persia, donde donde la estancia se prolongó hasta septiembre de 1655. Las relaciones de Bellomont con las autoridades persas relatadas por Manucci, más allá de algunas fechas imprecisas, la memoria numérica no ha de ser infalible, son extremadamente, dice el biógrafo, son extremadamente detalladas y al menos en parte están confirmadas por las noticias contenidas en las fuentes de la colección India Office de la British Library de la Biblioteca Británica de Londres. Las observaciones de Manucci sobre Isfahán son exactas, cuidadosas. Anota la existencia de jardines ricos y de árboles frutales y, atraído por las casas externamente poco agradables, porque estaban construidas en arcilla, pero en el interior bellas y ornatísimas, bueno, decoradísimas, lo que dice es decoratísime, porque estoy latinizando, y decoradísimas, se detiene sobre usos y costumbres de los habitantes, sobre sus fiestas, la alimentación y el modo de tratar a los huéspedes. En enero de 1656, Manucci y Bellomont llegaron a Surat, puerto principal de la India, donde ya había llegado la noticia
de la llegada, ya había llegado la noticia de la llegada del embajador. Desde Surat, penetrando en el interior del imperio del Gran Mogol, los dos llegaron a la ciudad de Agra, donde fueron huéspedes del gobernador local y de los ingleses presentes en la ciudad. Aún así, el calor intenso lo indujo a dirigirse a Delhi, pero poco antes de reunirse con Bellomont, de reunirse no, de llegar a Delhi, pero muy poco antes de llegar a Delhi, Bellomont murió de improviso el 20 de junio. Es decir, este gran caballero que lo había protegido, contra la decisión de la marinería de tirarlo al mar, de que lo había protegido de que el capitán lo tirara al mar, y ahí podría haberse acabado perfectamente la vida viajera de Manucci. Este gran caballero del que tantas preces se pueden formular, del que tantos elogios se pueden decantar, murió y lo dejó a su suerte en una tierra tan lejana y tan nunca antes vista ni oída como era la India. Pero Bellomont no será el único protector que tenga Manucci en su vida, no será el único príncipe noble y generoso que cuide de él, aunque tampoco será el único protector al que pierda, y el único protector cuya muerte tenga que ver. Manucci, privado de protector, no flaqueó en el ánimo. Se procuró un coloquio con el príncipe Dara Shikoh, primogénito del emperador mogol Shah Jahan, en el curso del cual mostró conocer el turco y el persa. Inmediatamente después del coloquio, el príncipe le ofreció alistarse en el ejército mogol como artillero, un encargo prestigioso, con un sueldo, con un salario de 80 rupias mensuales, y para demostrarle su favor ordenó para él un vestido de honor, serapa, y otros dones, y lo confió a uno de los eunucos, Khwaja Miskin, el eunuco que se encargó de Manucci. Además, Manucci podía contar con 10 rupias al día, entrada derivada de la concesión de la destilación de bebidas alcohólicas, beneficio del cual gozaba en tanto que era al servicio de la casa reinante. No olvidemos que es un país musulmán y saca dinero de la destilación de bebidas alcohólicas. Al final, a fines de 1656, en el imperio del Gran Mogol estalló una guerra de sucesión. Aprovechándose de la enfermedad del viejo emperador Shah Jahan, Aurangzeb, el tercer hijo, Aurangzeb era el tercer hijo, y Murad Bakhsh, el cuarto, movieron contra ellos su ejército, hacia Agra, con el objetivo de destronar al primogénito Dara Shikoh, el cual fue vencido en la batalla de Zambugar el 29 de mayo de 1658. Manucci huyó y, mezclándose con soldados de Aurangzeb, alcanzó a Dara Shikoh en Lahore. Nosotros decimos Lahore, pero eso suena como Lahore, Gloria, como en los libros en valenciano. Se escribe Lahore, pero vamos, es Lahore, con dos largas. Y encontró refugio en la fortaleza de... Lahore, ese sonido no existe. Lahore. Y encontró refugio en la fortaleza de Bakhar, donde al mando del eunuco Basant fue nombrado responsable de la artillería. O sea que en la resistencia final
de los fieles a Dara Shikoh contra su hermano usurpador Aurangzeb, Manucci ocupa un puesto preeminente y fundamental. Es el responsable de la artillería, como lo había sido bajo las órdenes de Dara Shikoh desde el principio, pero ahora la artillería importa, y tanto. Por una traición, no por falta de valentía, no por falta de estrategia, sino por una traición, sin embargo, el príncipe Dara Shikoh fue capturado por Aurangzeb, consignado a su tribunal y condenado a muerte. A muerte por herejía, esto ya se verá, por un libro, la fusión de los dos océanos. Así, mientras la fortaleza cedía al asedio y también Vasant fue asesinado con otros defensores, Manucci logró librarse una vez más. Ya se había librado de que lo tiraran al mar, logró salvarse una vez más, huyendo casi desnudo por las calles de Lahore. Aurangzeb, emperador desde 1658 a 1707 con el título de Alamgir, conquistador del mundo, Alam es mundo, claro, reservó un trato generoso a los europeos que habían militado al servicio de Dara Shikoh y les ofreció alistarse en su ejército. Todos aceptaron, menos Manucci, que consideraba a Aurangzeb un usurpador. El único gesto de nobleza y de fidelidad al buen príncipe muerto lo tuvo Manucci. Se negó a entrar en las filas del ejército de Aurangzeb, y sigue el biógrafo en la enciclopedia Treccani. En aquel periodo Manucci se encontró sin trabajo, por lo que se dispuso, ignorado, desconocido, a seguir la gran caravana imperial que marchaba hacia Cachemira, hacia el Kashmir. Desviándose aún así hacia Agra, en 1662 visitó a los viejos amigos europeos de la fortaleza de Baghar, donde decidió irse a Bengala, que consideraba una región con muchas posibilidades debido a los fuertes estímulos para la economía derivados de la presencia de numerosos europeos. Había un mercado europeo. Los amigos de Agra lo presentaron al comandante del fuerte, que le propuso trabajar para él y le ofreció el mismo trato que había tenido con él Dara Shikoh, un nuevo protector. Pero Manucci se mantuvo firme en la decisión de ir a Bengala. De eso obtuvo provecho el rector alemán del Colegio de los Padres Jesuitas, Enriquez Roa. Claro, uno dirá, pues vaya colegio alemán, en el que el rector se llama Enriquez Roa, pero es que en realidad se llamaba Heinrich Roth. O sea, sí, realmente era el colegio tedesco, solo que lusificaban, portuguesizaban su nombre. Bueno, pues se aprovechó Heinrich Roth, Enríquez Roa, para rogarle que condujera consigo a dos frailes franciscanos que estaban en el colegio. O sea, ahí había dos franciscanos y el padre quiso quitárselos de encima diciéndole a Manucci que venga, que se los llevara a Bengala, que viera el mundo, que ahí ya había muchas bocas. Se puso en viaje. Una vez puesto en viaje, después de haber visitado Allahabad y Benares, Varanasi, Manucci llegó a Patna, cuyo gobernador, Daud Khan, había sido administrador del príncipe Dara Shikoh. O sea, que una buena relación, evidentemente. A Dacca, el principal centro de Bengala, que sigue siéndolo naturalmente, de lo que ahora es un país independiente. La región de Bengala ahora es un país independiente, Bangladesh.
en Dhaka, donde estaban presentes muchos cristianos, Manucci conoció al inglés Thomas Pratt. Thomas Pratt, constructor de naves y de cañones, por cuenta del gobernador Mir Jumlah. Enseguida, viajando a través del bosque Sundarban, en 40 días llegó a Hooghly, donde encontró hospitalidad con los padres jesuitas, que le pidieron interceder con el gobernador Mirza Gul para que les concediese el permiso para construir una iglesia. Los padres jesuitas querían una iglesia y vieron que Manucci tenía maña diplomática y sabía pedir las cosas. La visita de cortesía de Manucci al gobernador, que había colaborado con el príncipe Shuja, segundogénito de Shah Jahan, tuvo el efecto deseado, el efecto auspiciado, tanto que los religiosos, convencidos de haber encontrado en él un precioso colaborador capaz de tratar con la autoridad mogola, se esforzaron para entretenerlo en Hooghly, proponiéndole un matrimonio. Los padres no eran tontos, le propusieron algo que podía interesarle, un matrimonio ventajoso. Fracasado el proyecto, Manucci, que no había jamás cesado de estudiar la ciencia médica, volvió sobre una idea que ya había acariciado: volver a la región central del Imperio Mogol para practicar las artes médicas. Salido de Hooghly y pasando por Qasim Bazar y Raj Mahal, se detuvo en Patna, donde transcurrió algunos días con amigos ingleses y holandeses residentes en la ciudad. Queda ya plenamente claro que la India estaba llena de extranjeros, y afortunadamente de extranjeros que luego escriben sus memorias, pero las más completas, sin duda alguna, son estos 4 volúmenes de Manucci, bueno, claro, más allá de la historia de los padres jesuitas, que también trataremos, más allá de las memorias jesuitas recopiladas en volúmenes enciclopédicos por los historiadores de la compañía, pero obra de una sola persona, de un solo observador. La historia Domogor de Manucci es incomparable, insustituible e irreemplazable. No hay una obra semejante sobre la India mogol. Solo pueden competir las memorias de los padres jesuitas, pero es que son obras de muchos autores. Está en Patna. Después atravesó de nuevo Allahabad y se estableció en Agra. Aquí en 1663, con la ayuda de un cirujano holandés, un cierto Jacob, no sabemos más que su nombre de pila, logró operar con éxito al gobernador, que tenía una fístula, entendemos que anal, como las que tenía el Rey Sol, Luis XIV, para el que se inventaron una especie de forceps especiales para trastear en su ano y arreglarle las fístulas. Bueno, pues en la otra punta del mundo, en el mismo siglo, Manucci, que había sido un artillero, se manejaba bien con las fístulas y con la tronera del gobernador. Y el sueño, dice el biógrafo bastante más lírico que yo, y el sueño de practicar la medicina y la cirugía pareció realizarse. Pero todavía otra vez, Manucci se vio envuelto en una guerra provocada, bien por la reacción hinduística a la política poco tolerante del islámico, y aquí vale decir islamista, Alamgir, sea por el diseño de unificar toda la India. Es aquello que Maududi, por supuesto, deplora, es la revolución de los marathas, o de los marathis, o de los maratíes, pero eso ya suena a un parmípedo haciendo ruidos extraños. Es la revolución de la que habla Maududi, como la que no puede contrastar el imperio el diseño, precisamente el diseño como de relojería de Aurangzeb, aunque era plenamente decisionista y tiránico,
y luego si logra deshacerlo el Imperio Británico. Bueno, ya he dicho quién gana, los marathas no, la revolución hinduística fracasa. Y curiosamente, bueno, vamos a ver por quién fracasa.